Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. En el podcast de esta semana vamos a considerar un tema que tal vez no genere mucho entusiasmo en principio, pero que nos guste o no, forma parte de nuestras vidas cotidianas: el sacrificio. De hecho, en un podcast anterior hablábamos de la fe como una apuesta, idea desarrollada por el pensador francés Blaise Pascal, quien concluía al respecto que la fe en Cristo era una apuesta que valía la pena hacer, ya que, en sus propias palabras, con Cristo nada se pierde y se puede ganar todo. Pero los detractores de Pascal lo acusaron de estar minimizando el costo de esta apuesta, apoyados justamente en los presuntos o reales sacrificios que el cristianismo demandaría en la vida de quienes lo suscriben. ¿Quién tendrá entonces razón? Eso es lo que vamos a examinar en este podcast. Comencemos por decir que, al fin y al cabo, el cristianismo ya no demanda innecesarios sacrificios sufrientes, cruentos ni de carácter ritual, es decir, con derramamiento de sangre, pues Cristo se sacrificó de forma perfecta por todos nosotros. Y al hablar aquí de sacrificio, debemos entenderlo en su sentido más literal como el acto consciente y voluntario por el cual se entrega la propia vida para honrar y salvaguardar valores superiores a ella. Algo que será siempre encomiable y digno de admiración, por difícil que sea hacerlo cuando así se requiere. Y en el judeocristianismo, más que en ningún otro sistema espiritual, el sacrificio ocupa un lugar central, no solo a causa del variado y elaborado ritual sacrificial ordenado por Dios en el Antiguo Testamento y llevado a cabo por los sacerdotes de manera regular en el templo hasta que éste fue destruido, sino porque Cristo mismo cumplió con su propio sacrificio de manera plena y para siempre, con todo aquello que los sacrificios del Antiguo Testamento tan solo prefiguraban y tipificaban. No por nada las ciencias de la religión han demostrado que todas las religiones de la historia de la humanidad incluyen alguna forma de sacrificio, ya sea que se lleve a cabo de manera literal o figurada en el presente, o se haya llevado a cabo así en el pasado histórico de la religión en cuestión. Pero les venía diciendo que el cristianismo no es, sin embargo, sacrificial, ya que Cristo nos sustituyó y llevó a cabo el único sacrificio requerido en la cruz del Calvario, y por lo tanto ha librado a la humanidad de sacrificios similares, innecesarios e insuficientes, pues somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Por eso el Señor nos instruye ahora de esta manera: pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. Misericordia y no sacrificios es la pauta a seguir en el Evangelio. Pero dejando de lado por lo pronto los sacrificios literales de carácter ritual, o cualquier tipo de sacrificio en el que haya que entregar la vida misma, la palabra sacrificio también designa actos de abnegación, en los que, sin tener que entregar la vida, sí debemos renunciar a opciones de vida y a acciones determinadas por causa de nuestras lealtades y sentido de responsabilidad que, en conciencia, le debemos a Dios y al prójimo. Y es aquí donde los detractores del cristianismo, entre quienes sobresale el filósofo ateo alemán Friedrich Nietzsche, se detienen para fustigar a Pascal y acusarlo de que, en su planteamiento de la fe como una apuesta en la que no se puede perder, minimizó los costos que la fe en Cristo tiene para quienes la suscribimos de manera personal, y la manera en que supuestamente ella nos privaría de deleites, recompensas e incluso de derechos legítimos que la vida nos ofrece y que tendríamos que sacrificar en aras de la fe. Nietzsche despreció a tal punto el cristianismo
que se refirió a él como una religión en la que predomina una moral de esclavos, por contraste con la moral de amos, que fue la promovida por él con su doctrina del superhombre, que serían entonces quienes disfrutan de la vida en toda su plenitud. Ahora bien, es cierto que el cristianismo tiene un costo, y Jesucristo no lo ocultó, sino todo lo contrario. Lo mencionó expresamente en el Evangelio en múltiples oportunidades y de varias maneras, para que ninguno de sus seguidores pudiera decir que no estaba advertido al respecto. El teólogo Dietrich Bonhoeffer se refirió a él como el costo del discipulado, que no sería otro que lo que él llamó también el seguimiento. Es decir, las decisiones que un creyente debe tomar para ser un verdadero discípulo que escucha la voz de Cristo y lo sigue en toda circunstancia. Y en este orden de ideas no puede negarse que la abnegación, el sacrificio y las eventuales renuncias son palabras asociadas a la práctica y el compromiso cristianos que parecen hacerlo poco atractivo para la sociedad actual, orientada hacia la gratificación del ego, la exaltación de los sentidos, el placer sensual y hedonista y los beneficios materiales inmediatos. Con mayor razón teniendo en cuenta el auge creciente del movimiento de autoayuda, que ya tiene dimensiones industriales en el medio secular, reforzado con la proliferación del llamado coaching, que se ha introducido de lleno en la iglesia para reemplazar, según parece, a la ya tradicional consejería cristiana bíblica, y ha terminado sustituyendo a los predicadores clásicos que predicaban por igual la ley y el evangelio por los motivadores que le endulzan el oído a la gente en la iglesia, diciéndoles lo que quieren oír y no lo que necesitan escuchar, y que hacen causa común con la nefasta teología de la prosperidad y el movimiento de la fe para hacer de la prosperidad, la salud, la riqueza y la vida plácida la finalidad de la vida cristiana en este mundo, bajo el supuesto de que si creemos con la suficiente intensidad en cualquier cosa que deseemos, Dios no tiene más remedio que plegarse a nuestros deseos y concedérnoslos, pues al fin y al cabo somos los hijos del Rey, que nos merecemos todo esto y mucho más, en una lamentable, perversa y diabólica distorsión y perversión del auténtico evangelio. Pero por otra parte, ver el cristianismo como una vida sufriente de sacrificios es también una distorsión y perversión tan condenable como la anterior. Porque visto así, el cuadro de la fe es parcial e incompleto, y por lo mismo equivocado. Pues si bien es cierto que el creyente debe estar dispuesto, cuando así se requiera, a renunciar a sus particulares intereses y aspiraciones personales cuando éstas no encajen dentro del propósito de Dios para su vida, también lo es que cualquier sacrificio en este sentido es compensado con creces por los beneficios que obtenemos al obrar de este modo. El apóstol Pablo afirmó que nada de lo que tengamos que entregar en este mundo por la causa de Cristo es comparable con lo que vamos a adquirir a cambio. Por todo esto, es necio apegarse y aferrarse a bienes perecederos y efímeros que nos pueden ser arrebatados o que tendremos que entregar en cualquier momento, tales como el dinero, la salud, la fama, las posiciones, los cargos, las personas o los afectos, rechazando de paso los bienes eternos que no podemos perder, tales como, aquí sí, nuestra identidad de hijos de Dios, nuestra salvación eterna, las bendiciones espirituales o la sabiduría que Dios otorga. Pues quien tiene sus prioridades en orden y le da a estos últimos la debida importancia y renuncia a los primeros cuando sea necesario, podrá disfrutar a la postre de ambos, como lo reveló el Señor. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Así pues, quienes renuncian al mundo con tal de ganar el reino, al final descubrirán que el reino incluye al mundo como simple añadidura. El conocido escritor cristiano Philip Yancey lo tenía claro, al sostener que cuando elijo seguir a Jesús, lo que parece un sacrificio en realidad se vuelve un beneficio. Piénsenlo. Sacrificar algo de manera inmediata para obtener un mayor beneficio en el mediano o largo plazo
Es una consigna mucho más sabia que la de obtener un beneficio inmediato a un costo tan elevado que al final no habrá valido la pena. Es por eso que los sacrificios y la abnegación que Cristo demanda de los creyentes no tendrían por qué alejarnos de aceptar su llamado y tomar la cruz para seguirlo, pues su resultado final está a fin de cuentas garantizado. Cristo no fue a la cruz porque disfrutara sufrir, sino porque tenía en mente los resultados que se alcanzarían a través de su sacrificio. Y es que el mismo pecado no es más que la inclinación que tenemos a disfrutar ilegítima, inmediata y autodestructivamente de cosas legítimas que podríamos, con algo de paciencia y esfuerzo, llegar a disfrutar mucho más posteriormente dentro de los límites establecidos por Dios para hacerlo de manera segura, sin tener que asumir ningún cargo de conciencia o efecto colateral indeseable. Porque al fin de cuentas, Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que ustedes han mostrado. Que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Hebreos 6, 10 al 11. Adicionalmente, y a diferencia de nuestra, Dios no deja nada a medio camino, garantizándonos que Él acabará carta cabal lo que comenzó en nosotros. Joseph Campbell lo dijo de este modo un poco vago. Debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que teníamos pensada para poder vivir la que nos depara el destino. Algo que el Señor Jesucristo ya había dicho mucho antes de manera más puntual, concreta y directa. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Marcos 8, 34 al 35. O mejor aún, como lo recoge el Evangelio de Lucas, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26 al 27. Lo cual no significa renegar gratuitamente de las relaciones, los afectos y los vínculos, sino poner a Dios antes que a ellos, si llega a existir un conflicto de intereses entre ambos. Compromiso total, exigencia total. Pero Dios nunca nos llama a una renuncia sin beneficio, sino a renunciar a lo que no podemos retener para ganar lo que no podemos perder, en palabras del misionero Jim Elliot. Es por eso que en el Evangelio Dios nos invita a renunciar o sacrificar nuestro proyecto de vida egocéntrico e inferior para asumir el proyecto de vida superior que Dios diseñó para cada uno de nosotros y que se caracteriza por ser bueno, agradable, pero por sobre todo perfecto y por lo mismo mucho más digno, noble y honroso que el nuestro. Visto así, cualquier sacrificio que se tenga que hacer en desarrollo de este proyecto bien vale la pena, considerando su desenvolvimiento y desenlace final. Así, es sabio de nuestra parte sacrificar nuestros personales proyectos de vida autónomos, sin tratar de imponérselos a Dios, sino renunciar más bien a ellos para asumir y trabajar en la realización del proyecto de vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros, pues cuenta con todas las garantías para poder declarar: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Salmo 138:8. A lo cual el Nuevo Testamento añade: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Ahora bien, los cristianos occidentales, o que se hallan bajo la órbita de Occidente como nosotros, no podemos olvidar que en los países que no pertenecen a esta órbita, los cristianos, nuestros hermanos en la fe, siguen siendo empujados a sacrificios literales por motivos de conciencia, pues los perseguidos y martirizados por causa de su fe no faltan hoy en el mundo, aunque los noticieros y medios de comunicación seculares no lo informen. Y ellos sí saben lo que es hacer sacrificios literales por Cristo,
correspondiendo el que Él llevó a cabo por nosotros. Esto es algo que no podemos olvidar y debemos tener presente siempre, orando por la iglesia en el mundo y los perseguidos y asesinados por causa de Cristo, agradeciendo que nosotros no nos veamos confrontados hoy con este tipo de decisión extrema, renegar de la fe o ser martirizados. Pero dicho esto y sin pretender restarle la importancia que merece, hay que decir también que, aunque necesario a veces, es inusual que Cristo nos pida morir por Él. Lo que nos pide más bien es que vivamos por Él y para Él. Así pues, el sacrificio fundamental que Cristo pide hoy de nosotros no es que muramos por Él, sino que vivamos por Él y para Él, como nos lo indica el apóstol Pablo, a pesar de que Él sí tuvo que morir literalmente por Cristo al ser decapitado en Roma por causa de su fe. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Porque al fin de cuentas, todo lo que eventualmente tengamos que sacrificar por causa de Cristo en este mundo, nos será devuelto por Él 100 veces más, retribución que comienza ya en este tiempo y en este mundo. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Marcos 10, 29 al 31. Recordemos que Abraham, antes de ser probado en su obediencia con el tentativo y finalmente innecesario sacrificio de Isaac, ya había tenido que abandonar definitivamente su tierra y su parentela. Y Job, para mantener su integridad y no ceder a la tentación de renegar de Dios, dándole la razón a los incisivos y malintencionados cuestionamientos y acusaciones dirigidas por Satanás en contra de su carácter, tuvo que soportar 2 andanadas sucesivas de parte del diablo que lo despojaron en su orden, de sus bienes e hijos y de su salud, respectivamente. Pero posteriormente ambos fueron compensados con mayor abundancia en relación con lo que tuvieron que sacrificar, abandonar o perder en el proceso. Pues la descendencia de Abraham llegó a ser como las estrellas del cielo y la arena del mar. Génesis 22:17. Y Job recibió 2 veces más de lo que antes tenía. Job 42:10. La novelista Taylor Caldwell decía de forma acertada: la piedad sin alegría, la fe sin gozo, el deber sin los placeres inocentes, todo esto no complace a Dios. Dios no nos pide que muramos por Él, nos pide que vivamos por Él. No se trata entonces de renunciar o sacrificar literalmente la vida, sino de sacrificar y renunciar a las acciones y decisiones que nos impiden aprender a disfrutarla más y mejor, del modo correcto, que es el más saludable y provechoso. Pues además de contar con la aprobación de Dios, no trae incorporado contraindicaciones ni indeseables efectos colaterales o consecuencias que lamentar. Al punto que al llegar al final del camino nos demos cuenta de que el costo que pagamos fue mucho más elevado que los presuntos beneficios obtenidos en el proceso, como les sucede frecuentemente a quienes no toman en cuenta a Dios como deberían. La apuesta de la fe sigue pues siendo válida, pues no se trata de que Pascal haya minimizado los costos y sacrificios que eventualmente Cristo requiera de nosotros, como lo acusaron de hacerlo sus detractores, sino de que son ellos los que magnificaron no solo las renuncias y sacrificios de la apuesta de la fe, sino también los beneficios de una vida sin fe y sin tener en cuenta a Dios, como Él lo amerita. Para cerrar este podcast y poner todo esto de manera muy gráfica en la perspectiva correcta, permítame compartir con ustedes una ilustración que le leí alguna vez al autor cristiano Charles Swindoll en uno de sus libros. Es un ingenioso diálogo imaginario entre Dios y un hombre alrededor de la parábola de la perla de gran precio que se encuentra en Mateo 13, 45 al 46. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas.
Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Parábola que se refiere al costo de seguir a Cristo en pos del reino de Dios, representado en esta perla. El diálogo dice así: ¿cuánto cuesta esta perla? Quiero tenerla. Bueno, dirá el vendedor, es muy cara. Bien, pero ¿cuánto cuesta? Insistimos. Es muy cara. ¿Piensa que podré comprarla? Por supuesto, cualquiera puede adquirirla. Pero ¿es que no me acaba de decir que es muy cara? Sí. Entonces, ¿cuánto cuesta? Todo cuanto usted tiene, responde el vendedor. El hombre piensa unos momentos. Muy bien, estoy decidido. Voy a comprarla, exclama. Perfecto. ¿Cuánto tiene usted? Pregunta. Hagamos cuentas. Muy bien, tengo 20 millones de pesos en el banco. Bien, 20 millones. ¿Qué más? Eso es todo cuanto poseo. ¿No tiene ninguna otra cosa? Bueno, tengo efectivo en el bolsillo. ¿A cuánto asciende? Se pone a hurgar en sus bolsillos. Veamos. Esto, 100, 200, 300. Aquí está todo. 800,000 pesos. Estupendo. ¿Qué más tiene? Ya le dije. Nada más. Eso es todo. ¿Dónde vive? Pregunta. Pues en mi casa. Tengo una casa. Entonces la casa también, dice mientras toma nota. ¿Quiere decir que tendré que vivir en mi remolque? Ajá, con que también tiene un remolque. El remolque también. ¿Qué más? Pero si se lo doy entonces tendré que vivir en mi automóvil. ¿Así que también tiene un auto? Bueno, a decir verdad, tengo dos. Perfecto. Ambos coches pasan a ser de mi propiedad. ¿Qué otra cosa? Mire, ya tiene mi dinero, mi casa, mi remolque, mis dos autos. ¿Qué otra cosa quiere? ¿Vive solo? ¿No tiene a nadie? Sí, tengo esposa y dos hijos. Excelente. Su esposa y niños también. ¿Qué más? No me queda ninguna otra cosa. Me he quedado solo. De pronto el vendedor exclama, pero casi se me pasa por alto. Usted también. Todo pasa a ser de mi propiedad. Esposa, hijos, casa, dinero, automóviles y también usted. Y enseguida añade, preste atención. Por el momento le voy a permitir que use todas esas cosas, pero no se olvide que son mías y que usted también me pertenece y que cada vez que necesite cualquiera de las cosas de las que acabamos de hablar, debe dármelas, porque yo soy el dueño. Ese es pues el costo de seguir a Cristo. Confío en que lo hayan comprendido bien. Dejo aquí por hoy. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte, decirnos si te gustó, dejarnos tus comentarios y compartirlo con otros. Saludos a todos. Hasta la próxima. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.